Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la Itálica V200 Adventure. El día de hoy vamos a utilizar esta motocicleta para enseñarles 7 formas o 7 maneras de poder arrancar tu motocicleta cuando la batería está muerta. Quizás muchas de estas ustedes ya las conocen y quizás otras no tanto y quizás no son tan usuales, pero son una salida que sin duda alguna hará que su moto encienda y que ustedes puedan iniciar su recorrido. Amigos, quédense en este video, no se olviden de suscribirse al canal, compártanos, denle me gusta y por supuesto dejen sus comentarios que todos los leemos y estamos respondiendo ahorita que todavía nos damos abasto. Así que amigos, iniciamos. Como primer paso, amigos, vamos a verificar que realmente nuestra motocicleta no enciende. En este caso vamos a abrir el switch de la Itálica V200. Ahí vemos que hace un barrido de agujas y sí enciende el tablero. Pero al momento que nosotros queremos encender con la ayuda del switch que tenemos aquí a este lado, se va la iluminación del tablero. Y en la parte de abajo de la motocicleta hace un ruido extraño. Vamos a repetir el procedimiento de encendido para que escuchen el ruido que hace aquí abajo. ¿Escucharon? Es como un triquiteo, algo así, ¿no? Entonces aquí ya estamos comprobando que la motocicleta está realmente con la batería descargada. Como este capítulo se trata de mostrarles 7 maneras de cómo poder arrancar su motocicleta cuando la batería está descargada, no voy a mostrar el procedimiento de cómo llegar a la batería de esta Itálica V200. Para eso voy a hacer otro capítulo de esta serie en donde les voy a mostrar cómo llegar a la batería, cómo comprobar que tiene vida o cuánta vida le queda, y asimismo también en otro video les voy a enseñar cómo saber cuándo nuestro estator que se encuentra aquí y nuestro regulador de corriente que se encuentra por esta parte de la moto están bien y están trabajando correctamente, lo que finaliza en que están enviando la energía necesaria a su batería para que ésta se recargue y se mantenga con vida. Esos dos videos los vamos a hacer más adelante. Suscríbanse al canal, estén pendientes cuando los publiquemos. Vamos a empezar entonces con la primera solución de cómo arrancar tu moto con una batería descargada. Tenemos entonces aquí la batería de esta motocicleta y la primera forma de poder arrancar nuestra moto es cambiar la batería por razones obvias. En este caso lo que tenemos que hacer es verificar de cuántos voltios y de qué amperaje es nuestra batería para que con eso nos vayamos a una tienda donde vendan baterías y podamos adquirir una, quitarle esta batería y ponerle la nueva. Recuerden, y es muy importante, que siempre compren la batería que sea el mismo amperaje que el que pide su motocicleta. Esta batería que tiene esta moto es la batería original, todavía tiene su plástico, y esta batería es de 12 voltios y 9 amperios. Si le ponemos un amperaje menor, por ejemplo, en vez de 9 le ponemos 8, lo que va a ocasionar es que la batería se descargue en menos tiempo. ¿Por qué? Porque esta moto necesita al menos 9 amperios para poder encender todo el sistema. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si le pongo una de 10, 11 o 12 amperios? Adelante, no va a pasar nada, pero recuerden que mientras más amperaje tenga la batería va a ser más grande y pueden tener detalles al momento de instalarla en su moto. Si le meten una de mayor amperaje, esta pues es más difícil que se descargue. ¿Por qué? Porque la moto no va a necesitar los 10 o 12 amperios para encenderla, solamente 9 amperios. Entonces se va a conservar más. Pero obviamente eso es también más dinero. La segunda forma de cómo poder arrancar nuestra motocicleta es relacionado también con nuestra batería y eso es recargarla. Esto se hace cuando nuestra motocicleta ya no enciende, así como lo escucharon al inicio del video. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestra batería y vamos a llevarla a un taller en donde recarguen baterías. Ahí lo van a conectar a corriente durante unas horas y va a hacer que la batería vuelva a recargarse de energía. Regresamos a la moto, lo instalamos y arrancamos la moto. En este tema es importante que ustedes sepan que si su batería ya se descargó 1, 2, 3 veces y la han llevado a recargar 1, 2 y 3 veces, a la cuarta o quinta lo que va a pasar es que la carga que tiene su batería después de que la hayan recargado va a ser menos y va a durar menos tiempo. ¿Por qué? Porque la batería se va secando. Eso va a ocurrir después de que ustedes la manden a recargar más de 3 veces. ¿Qué sugiero en este caso? Regresar a la primera opción que les di, que sería cambiar la batería.
La siguiente forma de poder arrancar nuestra motocicleta es pasar corriente de una batería externa a nuestra batería. Para ello necesitamos dos accesorios. El primero será un cable pasacorriente y el segundo accesorio será otra batería externa aparte de la batería de nuestra moto. En este caso voy a utilizar este aparatito que va a fingir como una batería porque no tengo una batería de moto extra. Tiene un lado positivo y un lado negativo. Hay que estar seguros que la batería que vamos a utilizar externa tenga energía, porque si esta no tiene y la conectamos a la otra batería de la moto y tratamos de encender la moto, no va a encender, porque la energía que esta batería no tiene y que quiere jalar de esta que tampoco tiene, no va a hacer que la moto arranque. Aún así, aunque juntemos las dos y estén a media carga, no va a encender la moto. Entonces debemos de asegurarnos que la batería externa esté totalmente cargada. Vamos a hacer la conexión entonces. Para eso he leído en internet que varias personas comentan que es preferible conectar primero los lados positivos y después los lados negativos. Otras personas dicen que al revés, que primero negativo y que luego positivo. Así como también comentan de que el negativo de la batería externa se debe conectar en el borde de la batería obviamente, pero el que va hacia la moto, en vez de conectarlo en el borde negativo, conectarlo a la estructura de la moto. Realmente cualquiera de estas formas va a hacer que su moto arranque. Eso sí, de preferencia conecten primero el negativo con el negativo de la batería descargada. Vamos a conectar primero las puntas a nuestra batería descargada. Ahí acabo de conectar el negativo y ahora conecto el negativo en mi batería externa. Es importante asegurarse de que el switch esté cerrado cuando hagamos la conexión. Después de que ya hayamos hecho la conexión, abrimos el switch y ahora sí daremos marcha. Bien, entonces ya está conectado negativo con negativo. Ahora vamos con el positivo. Igual conectamos primero el positivo de nuestra batería de la moto y después el positivo a nuestra batería externa. Aquí ya tenemos conectado entonces nuestra batería externa a la batería de la moto. Teniendo ya todo conectado, podemos abrir nuestro switch. Y ahora sí podemos arrancar nuestra moto. Después de que ya hayamos encendido nuestra moto, es importante desconectar primero los bornes de nuestra batería de la moto, con la moto encendida por supuesto, y después de la batería externa. Y debemos de dejar aproximadamente entre 3 y 5 minutos encendida nuestra moto, si es posible darle una vuelta para que la energía vuelva a recargar nuestra batería. Esta sería la forma número 3. Amigos, la cuarta forma de poder arrancar nuestra motocicleta cuando la batería está descargada es pasar corriente de la batería, pero de una motocicleta ya instalada, a nuestra batería. Vamos a hacer la prueba. Para esto, amigos, es más que obvio, vamos a necesitar una motocicleta con una batería en buen estado, nuestra motocicleta descargada y por supuesto nuestros cables pasacorriente positivo y negativo. El procedimiento es el mismo que hicimos con la batería externa. En este caso pues vamos a utilizar una batería que está conectada a la motocicleta. Aquí es un poco diferente porque hay que cuidar de no descargar esta batería cuando le pasemos corriente a esta. Algo que les quiero comentar en este tipo de transferencia de energía que vamos a hacer es que no importa el tamaño de la batería de la motocicleta que vaya a pasarle corriente a la que esté descargada. Por ejemplo, esta batería es de 9 amperios, mientras que de esta moto es de 6 amperios. Es una batería más pequeña, pero eso no importa, ya que la motocicleta genera 12 voltios para volverla a recargar, y esos 12 voltios que genera esta motocicleta a esta batería es lo que esta necesita para que esta batería recargue. Solo que esta retiene hasta 6 amperios y esta retiene hasta 9 amperios. Vamos a iniciar entonces con el procedimiento. Vamos a conectar primero nuevamente el negativo a nuestra motocicleta descargada y después el positivo igual a nuestra motocicleta descargada. Tengan cuidado de que las dos puntas no vayan a chocar, si no va a ser un corto y puede provocar algún incendio. En este caso, como están en el piso, porque la moto está baja, pues hay más espacio, pero cuando se la conecten tengan cuidado de no chocar. Aquí podemos observar entonces la conexión a nuestra batería descargada. Tenemos negativo conectado y positivo conectado. Ahora nos vamos a conectar esos cables al negativo de esta batería y al positivo de esta. Pero antes de hacer esa conexión, amigos, hay que encender la motocicleta, que nos va a hacer favor de pasar corriente a la otra moto, porque si no vamos a descargar esta batería. Entonces vamos a encender la motocicleta, abrimos el switch, la ponemos en neutral. Ahí está.
Y ahora sí, encendemos. Muy bien. Muy bien amigos, será momento entonces de conectar el negativo con el negativo de nuestra batería. Y después el positivo. Amigos, checamos negativo, positivo. Y del otro lado también tenemos negativo con positivo. Ahora ya están conectadas las dos motocicletas. Será momento que abramos switch en esta moto. Estamos en neutral y le damos switch para encender. Y listo amigos. Desde cuenta, encendió nuestra motocicleta gracias a que esta moto nos pasó corriente con el cable pasacorriente a nuestra batería. Quizás digan ustedes, ay, pero no voy a estar cargando mi cable pasacorriente en todo momento. Claro que no, pero si es una opción o si están en casa y tienen la opción de hacerlo, háganlo y van a poder encender su motocicleta. Prueba de ello es eso que estamos haciendo ahorita, pasando de esta batería de 6 amperios que es más pequeña a esta batería que es de 9 amperios, es más grande, y sí, encendió nuestra Itálica B200 Adventure. Esta es amigos la cuarta forma. Antes de pasar a la quinta, vamos a desconectar los cables pasacorrientes como ya les enseñé. Desconectamos primero aquí el positivo y después nos vamos por el negativo. Repetimos la misma acción con la moto que nos pasó corriente, primero positivo y después negativo. Muy bien amigos, y dense cuenta, nuestra motocicleta que estaba descargada ya encendió. Y hay que tenerla así aproximadamente de 3 a 5 minutos para que toda la energía recargue a la batería. Ahora sí, pasamos a la quinta forma. Vamos con la quinta forma de cómo poder encender nuestra motocicleta de la batería descargada. Esta forma es opcional porque no todas las motocicletas traen esta opción de encendido del motor, y esto es con la palanca de crank. Esta motocicleta, la B200 Adventure de Itálica, no trae crank. Podemos observar esta parte del motor que no trae la palanca y podemos observar esta otra parte del motor que no trae tampoco la palanca. Pero esta motocicleta sí trae la palanca de crank, por eso todavía la tengo aquí, ya que aquí no la tenemos. Entonces por eso les decía que esta opción de encendido es solo en algunas motocicletas, no en todas. Chequemos cómo funciona. Supongo que la mayoría de ustedes sabrán cuál es la palanca de crank. Para los que no lo conocen, es esta que tenemos del lado derecho de nuestro motor. Por lo regular y en su inmensa mayoría en las motocicletas viene del lado derecho. La verdad nunca he visto que venga alguna del lado izquierdo, por eso digo que en su inmensa mayoría. Pero bueno, este es un auxiliar para cuando nuestra batería de motocicleta se encuentra totalmente descargada. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Tenemos que abrir primeramente el switch. Nos aseguramos de que la motocicleta se encuentre en neutral. Nos montamos sobre la motocicleta, desplegamos nuestra palanca de crank, ponemos el pie y hasta donde tope suavemente, ahí le vamos hacia abajo, y al momento que le demos hacia abajo vamos a acelerar un poco. Listo. La función del crank es darle un empujón a los engranes del motor para que éste encienda. Esto, repito, funciona cuando nuestra batería está totalmente descargada. Y como ya les dije, esto no lo traen todas las motocicletas, solo algunas, por eso es opcional. Bueno amigos, ya llevamos 5 formas diferentes de cómo poder arrancar su motocicleta. Estas 5 formas las podemos hacer en un espacio reducido como aquí en mi garage. Las siguientes 2 formas vamos a hacerlo afuera en la calle porque no se puede, aquí es muy pequeño. Vámonos entonces a la calle a ver estas 2 últimas formas de cómo poder arrancar nuestra moto. Si hasta esta parte les ha gustado lo que les he explicado, por favor compartan el video, dejen su valioso like, suscríbanse al canal si quieren seguir aprendiendo más sobre motocicletas y por supuesto déjenos en los comentarios después de que hayan visto el video si hay alguna otra forma de cómo poder arrancar su moto. Vamos entonces con la número 6. Bien amigos, pues ya estamos aquí en la calle con nuestra motocicleta. Aquí vemos la batería totalmente descubierta. Esta forma de volver a arrancar nuestra motocicleta es con la ayuda de un automóvil. Obviamente vamos a pasarle corriente de la batería del auto a la batería de la motocicleta. Esto vamos a hacerlo con los cables pasacorrientes que ya tengo por supuesto aquí. Lo que vamos a hacer será desenrollar los cables para separar el negativo del positivo.
vamos a conectar primeramente el negativo, pero esta vez no lo vamos a conectar a la batería, no, lo vamos a conectar a lo que es la estructura de la motocicleta. Esto es para asegurar que no se vaya a estropear o tener algún corto en nuestro sistema eléctrico de la moto, ya que la batería del automóvil es mucho más potente que esta pequeña batería de la moto. Y el positivo, este sí, lo vamos a conectar en el borne positivo de la batería de la moto. Vamos a sacar el capuchón y ahora sí conectamos la pinza del positivo al borne positivo. Tengan cuidado por favor de no tener muy cerca el otro extremo de las pinzas porque puede hacer un cortocircuito dado caso que se lleguen a tocar. Entonces ya quedó conectado aquí positivo y negativo a la batería de la moto. Ahora nos vamos al auto y nos aseguramos de no tener abierto el switch, tampoco tener encendido el auto por supuesto. Abrimos el capó e identificamos en dónde se encuentra la batería del automóvil. En este caso tenemos la batería aquí en esta parte, es roja. Identificamos el positivo, identificamos el negativo. Si se dan cuenta, el lado positivo tenemos una protección de plástico, lo vamos a levantar y ahí es donde vamos a conectar nuestra pinza de positivo. Y chequen esto, los datos de la batería del automóvil es de 12 voltios. Los de camiones son por lo regular de más voltios. Este es de 12 porque es de auto. Pero ven el amperaje, este es de 500 a 625 amperios. Es bastantísimo comparado con el de la moto. Por eso lo vamos a conectar el borne negativo a la estructura de la moto. Ahora vamos a agarrar la pinza negativa y la vamos a conectar con el negativo de la batería del automóvil. Hay que asegurarnos de que quede bien sujeto. Después de ello vamos a agarrar la pinza roja que es positivo y por supuesto también lo vamos a conectar al borde positivo de nuestra batería lo más sujeto que podamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos conectada ambos lados de nuestros cables pasacorrientes. Les repito, negro va a la estructura de la moto, mientras que en la parte del auto va a la batería. Igual positivo en el auto con la batería positivo en la motocicleta. Ahora sí vamos a agarrar nuestra llave, vamos a abrir el switch de nuestra motocicleta. Ahí vemos que ya tenemos corriente y ahora sí vamos a encenderla. Perfecto amigos, pues acaban de escuchar que la motocicleta encendió perfectamente. Ahora vamos a desconectar los cables. Primero empezamos con los cables del auto. Iniciamos con el positivo, desconectamos y lo dejamos en un lugar seguro. De ahí regresamos por la pinza del negativo, desconectamos y lo volvemos a dejar en un lugar seguro que no se toque, porque si no hace un cortocircuito. Y ahora sí nos vamos con el positivo de la motocicleta y por último la pinza del negativo. Y eso sería todo. Bueno amigos, espero que me puedan ver desde ahí, ya que estoy bastante lejos de la cámara. Pero bueno, esta última forma de encender su motocicleta es la más usual, es la que la mayoría de la gente hace cuando nuestra batería ya no enciende. Y esto es encenderla al empujón. Muy pocos de ustedes quizás no sepan cómo es que esto funciona. Simplemente tenemos que empujar la moto, como lo dice su nombre, empujar la moto, pero con velocidad y con clutch adentro para que cuando la moto ya haya agarrado vuelo, sacamos clutch, la llanta de atrás va a traccionar, lo que va a hacer que el motor gire y como está con velocidad va a arrancar nuestra motocicleta. Para eso tenemos que hacer los siguientes pasos. Con la cámara que tengo aquí en el pecho GoPro vamos a grabar el siguiente paso. Lo primero para arrancarlo de esta manera es abrir el switch. Nos aseguramos que el botón cortacorriente esté desactivado. Aquí ya está desactivado. Vamos a meter en este caso la velocidad número 2, o sea, segunda. Aquí aparece, a ver si la pueden ver, número 2. Vamos a arrancarlo con segunda. Hay personas que la arrancan con primera, también puede funcionar, pero necesita la moto que sea muy pesada para arrancar con primera. Lo más recomendable es que lo hagan con segunda porque maltratamos menos el engranaje del motor y es más seguro que también la moto arranque porque no necesita tanta tracción la llanta para poder arrancar. Muy bien, después de haber metido segunda nos vamos a bajar de la moto. Nos vamos a poner de este lado como me ven. Meto clutch, tengo acá mi freno y voy a empezar a empujar hacia adelante. Cuando ya sienta yo que voy casi trotando, voy a soltar el clutch y la moto va a arrancar. En este momento voy a acelerar un poco para recargar la energía. No se olviden también de levantar la patita porque si no se van a caer. Iniciamos entonces. Digamos, empujamos. Ya que tengamos una velocidad, soltamos clutch y la moto encendió. Ya ven amigos, esta es la última forma de arrancar su motocicleta cuando la batería está descargada. Como ya les dije, es la forma más usual que todos los motociclistas utilizan para poder arrancar su moto. Entonces con esto terminamos las 7 formas de poder arrancar su motocicleta cuando la batería está descargada. Regresamos al estudio.
Bandita, pues estas fueron las 7 formas o maneras de poder arrancar su motocicleta. Quizás algunas de estas formas no se le imaginaban, pero ahí están y son prueba de que sí pueden hacer funcionar su moto para arrancarla. Me despido de ustedes y no se olviden de ver los demás videos de esta serie o también de otras series que tenemos en el canal, como la serie de la XR190 de Honda, puede ser también la serie de la Honda 250R o la R6. Todas estas series son motocicletas que han pasado aquí con nosotros y que le hemos aprovechado para hacer muchos videos y por supuesto informar a la banda. Amigos, nos vemos en la próxima.